Hoy me he desayunado con la noticia de que compré y vendí un piso. Esto es así. Compré y vendí un piso. Y bueno, pues voy a explicar en qué condiciones se produjo la compra y la venta del piso en la medida de mis posibilidades, porque la verdad es que os voy a reconocer que estoy francamente golpeado y francamente dolido. En 2007 se producen las primeras aportaciones para este piso que promueve una cooperativa de suelo. Como todo el mundo sabe, cuando se compra un piso a través de una cooperativa de suelo, lo que se hace son unas aportaciones iniciales mientras las viviendas se construyen. De forma que la primera insinuación de por qué esa vivienda no estaba ocupada se resuelve muy fácil. No estaba ocupada porque no estaba construida. Esta vivienda se termina de construir en 2010, que es cuando se escritura la vivienda. Es decir, hay dos escrituras de compra de la vivienda, la primera de adjudicación y la segunda de compra. La de compra se ejecuta en 2010. De este piso se paga la entrada, se ejecuta la escritura en 2010. Bien, cuando yo en 2007 hago las primeras aportaciones para el piso, las hago siendo estudiante y las hago en la previsión, equivocada, de que ese piso terminaría de construirse cuando yo acababa mi carrera, cosa que sucedió, y que cuando yo terminara mi carrera yo iba a estar en condiciones de afrontar la hipoteca de ese piso. No he podido saber cuál es la cantidad exacta que había que pagar de hipoteca, pero eran unos 580 euros al mes. Este es un piso de 60 metros cuadrados que está en Alcobendas, en el barrio de Fuentelucha, que tenía un trastero, 2 plazas de garaje y que llevaba aparejadas unas participaciones por los locales que había en el edificio. Cuando los edificios se promueven de esta forma, como cooperativa de suelo, hay una parte del edificio, que es la destinada a locales, que la promueven los cooperativistas y que después se venden. De forma que yo también tenía la participación de esos locales y el monto total de la compra y de la venta pues responde a todas esas partes, ¿no? Tanto la compra del piso como la venta del piso se efectúan por un precio que no fijo yo. El precio del piso, que es una vivienda joven de la Comunidad de Madrid, en ningún caso es una VPO, como he visto en algún medio de comunicación, en ningún caso es una VPO. Es una vivienda joven de la Comunidad de Madrid. Para acceder a la vivienda joven de la Comunidad de Madrid solo hay que cumplir un requisito y es tener menos de 35 años. Este es el programa de vivienda y esto es así. Yo tenía menos de 35 años en aquel momento y tengo menos de 35 años aún hoy. De forma que cumplía las condiciones para acceder a ese piso. Cuando yo compro el piso, lo compro al precio de módulo que firma la Comunidad de Madrid. Esto es un poco difícil de entender, pero lo intento. El precio se fija de la siguiente manera. La Comunidad de Madrid establece un precio de módulo que se multiplica por el número de metros cuadrados de la vivienda. Y ese es el precio final de la vivienda. Así se establece el precio en la vivienda pública. Bueno, pues ese es el precio de venta y ese es el precio de compra, el precio de módulo de la Comunidad de Madrid. Que entre la compra y la venta creció. La vivienda joven pública de la Comunidad de Madrid, entre que yo la compré y la vendí, el precio creció, y creció porque lo fijó la Comunidad de Madrid. Pero en cualquier caso yo compré y vendí a ese precio. La escritura se efectúa en 2010. Y según se escritura yo pongo el piso a la venta. Por eso se vende en 2011. Por eso las escrituras de la venta se hacen en 2011. Y por eso pasan pocos meses entre la compra y la venta. La razón de la venta del piso, y creo que esto, bueno, pues para quien le sirva estará bien, la razón de la venta del piso no tiene nada que ver con la revalorización del módulo de la Comunidad de Madrid. La razón de la venta del piso tiene que ver con que al momento de recibir las escrituras del piso, yo tenía una beca en la Universidad Complutense de Madrid por la que ganaba 480 euros al mes. Es decir, 100 euros menos al mes
de lo que costaba la hipoteca. Y, por tanto, mi trabajo no me permitía hacerme cargo de un piso, así que lo tuve que vender. Ha habido alguna insinuación sobre renunciar al piso y devolvérselo, digamos, a la Comunidad de Madrid. No es así. Este no es un piso promovido por la Comunidad de Madrid, sino por una cooperativa de suelo, de tal forma que cuando uno ya ha hecho las primeras aportaciones, ya ha empezado a comprar el piso. Y la fórmula para deshacerse del piso es venderlo, porque tú llevas aportando dinero desde 2007. No hay ninguna otra fórmula. La venta de los pisos que tienen algún tipo de régimen de protección establece plazos. Estos pisos tienen plazos para su venta. No se puede vender a precio de mercado un piso de protección. En este caso tenían que pasar 10 años para vender el piso a precio de mercado. Por eso yo lo vendía al precio que fijaba la Comunidad de Madrid, no lo vendía a precio de mercado. Lo vendía al precio que fijaba la Comunidad de Madrid, porque no podía hacer otra cosa que comprar al precio de la Comunidad de Madrid y vender al precio de la Comunidad de Madrid. No es cierto que yo ganara con la operación 30.000 euros. Eso es mentira. Y lo he visto publicado. He llegado a ver publicado que gané 52.000 euros. 30.000 euros es la diferencia entre el precio de compra sin IVA y el precio de venta. Pero cuando uno compra y vende cualquier cosa, uno paga impuestos. Uno paga impuestos, entre otros el IVA, y uno además tiene ciertos gastos. El precio de compra sin IVA, que se refleja en la noticia, está bien, y el precio de venta está bien, son 175.000 euros el precio de venta, pero al precio de compra hay que añadirle algunos gastos. El IVA del 8%, los gastos de adquisición, es decir, todo lo que uno tiene que hacer en términos de trámites en los ayuntamientos, gestorías y demás para comprar la vivienda, y los gastos de venta. Uno tiene que pagar por la plusvalía de la venta, gane o no gane dinero cuando vende una vivienda. Con toda esta operación yo gané en torno a 19 o 20.000 euros. Es difícil precisar la cantidad exacta porque hay gastos que es difícil recuperar. Es decir, es difícil recuperar pues la factura de la gestoría, es difícil recuperar, digamos, todos los gastos asociados a la compra y a la venta. Pero yo gané unos 19.000 euros con esta compra-venta. Y lo que hice con esos 19.000 euros en las condiciones que yo tenía en ese momento fue, entre otras cosas, pagar la matrícula de mi máster y comprarme un ordenador portátil. No me quiero extender mucho más porque lo que quiero es dar explicaciones, pero como decía al principio, sí quiero decir que estoy golpeado y que no entiendo determinadas cuestiones que creo que son acusaciones vertidas contra mí, si no es pensando muy mal sobre las acusaciones que se vierten sobre mí y si no es pensando muy mal sobre los intereses de las acusaciones y las fechas en las que se producen. Porque este asunto de la compraventa de este piso, quien lo ha publicado lo conocía desde hace tiempo. Y a mí me consta que lo conocía desde hace tiempo. Así que me sorprende que esto, con toda la información sobre la mesa, salga publicado hoy y no salga publicado hace 15 o 20 días, que es cuando yo tuve constancia de que el medio que lo ha publicado tenía la información. En todo caso, y por decir alguna cosa más, sí me gustaría recalcar que me parece que esto no es una cosa que le sea ajena a cualquiera de las personas que nos están viendo, escuchando ahora, o que vayan a ver o escuchar esta rueda de prensa después. Yo creo que le ha pasado a mucha gente en este país que no ha podido hacerse cargo de la compra de un piso y lo ha tenido que vender. Es mi caso y es mi situación. Y hay otra cosa que también quiero aclarar. Se dice que, y esto además me ha dolido especialmente, se dice que esta información sale de mi declaración de bienes de la Asamblea de Madrid y del Senado. Es absolutamente imposible que esta información salga de ahí. Mi declaración de bienes del Senado y de la Asamblea de Madrid se hace en 2015. La venta de este piso se hace en 2011. Desde 2011 yo no tengo nada que ver con un piso que he vendido. Tengo que ver que lo he vendido y que, bueno, pues las explicaciones están dadas. También me gustaría saber si se somete a este escrutinio público a todo el que compra y vende una vivienda y tiene un cargo público, pero bueno, en todo caso, yo esto lo asumo
lo asumo y doy las explicaciones que hagan falta. A mí me gusta siempre dar la cara y me gusta siempre dar explicaciones, y aquí estoy dando la cara, dando explicaciones, y daré las que hagan falta, pero me gustaría saber si se somete a este escrutinio público a todo el que compra y vende cualquier cosa y está en el ejercicio de un cargo público, pero es absolutamente falso que esta información se derive de mis declaraciones de bienes como diputado en la Asamblea de Madrid, como senador o como cargo público de Podemos, porque lo cierto es que esta vivienda yo la vendí en 2011 y cuando tomé posesión en 2015 como diputado en la Asamblea de Madrid, esta vivienda ya no era mía, de forma que el rastreo de esta vivienda es imposible que se haya seguido por mi declaración de bienes. Es verdad que el rastreo de esta compraventa se puede hacer en el registro de la propiedad, en la cooperativa de suelo que la promovió, en el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Es decir, una compraventa es una operación pública y, por tanto, todo el mundo tiene acceso a la información sobre una operación de compraventa de una vivienda. Pero es falso que esto salga de mi declaración de bienes, porque sencillamente esto en mi declaración de bienes no aparece. Y no aparece porque no tiene que aparecer, porque mi declaración de bienes en 2015 no tiene que recoger un piso que yo ya no tengo. Estas son un poco las explicaciones que yo quería dar y ahora me pongo a disposición de todas y cada una de las preguntas que me queráis hacer. Estoy encantado de contestar, estoy encantado de atender, estoy encantado de rendir cuentas por absolutamente cualquier cosa que yo haya podido hacer y por cualquier responsabilidad que yo pueda tener en cualquier circunstancia relacionada con que soy un cargo público de Podemos y que tengo que dar explicaciones, pero sí os quiero decir que estoy francamente golpeado y que estoy francamente dolido, que me parece que hay una noticia hoy en todas las portadas derivada sencillamente de una cuestión que creo que es perfectamente legal, que es perfectamente ética y que no tiene absolutamente ninguna historia más allá de lo que acabo de explicar y lo que os contaré ahora cuando me hagáis las preguntas que creáis convenientes. Vale, voy a dar un turno yo como siempre. Vamos a dar un turno por persona para intentar que podáis preguntar lo máximo posible. Mariela. Sí, muchas gracias al señor Espinar por comparecer hoy. Dado que me ha mencionado veladamente, yo quiero recordarle que desde la cadena SER hemos intentado que usted nos dé estas mismas explicaciones hace muchas semanas, pero que yo celebro que, aunque sea tarde, lo haga. Y dicho esto, quiero aclarar algunos de ellos porque creo que usted ha sido confuso al exponer cosas como, por ejemplo, ¿cuál es el precio de la vivienda? Usted ha dicho que 146.000 euros masiva. No, Sí. no he dicho eso. Pues ¿podría decirnos cuál es el precio al que compró la vivienda? Pues el precio total, con todo, tiene dos partes. Tiene una parte que es el de la vivienda propiamente dicha, que son 132.800 euros, y la parte, digamos, de las propiedades del edificio, que se repartían. Sí, la segunda plaza de garaje y el proindiviso. Pero ¿puedo sí, explicarlo, claro, por favor? Gracias. Sí, sí. Gracias. Le agradezco mucho que me deje explicarlo. Son dos partes. Una parte es el precio de compra de la vivienda y otra parte son las propiedades de las que los compradores nos teníamos que hacer cargo en ese momento hasta que esos locales y creo que algunas plazas de garaje se vendieran, porque eran unos locales y unas plazas de garaje que se construyeron y que pagábamos los cooperativistas en ese momento. Y ese precio son unos 6.700 euros. Es decir, el total son unos 140.000 euros. El total del precio de compra. Esto sin IVA, que es como se ha publicado. Se ha publicado sin IVA. No, en realidad es que usted estaba hablando de datos falsos. Lo que se ha publicado es que usted compró, y es un precio que figura en la escritura de Vitra a su nombre, compró por 146.224 euros, que es efectivamente 140 claro. Masiva. En cualquier caso, si esto fuera así, podemos estar discutiendo por 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo, no es la cuestión. ¿Cuánto desembolsó en concepto de adelanto desde el año 2007? Cuando empezó a construirse la promoción. Y si me precisa la cantidad, a mí me gustaría saber el origen, dado que usted en el año 2007 tenía 20 años. 21. Por ser precisos, 21. Vamos a intentar no hacer diálogo, hacemos las preguntas que tengamos y respondemos.
por ser precisos, en el año 2007 yo tenía 21 años. Yo nací en el año 86 y era estudiante universitario, y obviamente el origen del dinero es el que todo el mundo se imagina, pues un préstamo familiar, obviamente. A mí me dejaron el dinero para pagar la entrada y los primeros pagos. Yo creo, no tengo las cantidades exactas, pero creo que en torno a 60.000 euros. Pero no tengo las cantidades exactas, creo que son en torno a 60.000 euros. Y obviamente lo que recibí fue un préstamo familiar que, por cierto, en cuanto vendí la vivienda, devolví hasta el último euro a mi familia que me había prestado el dinero. Sí, buenas tardes. Ya que a mi compañera no se le deja seguir, pues voy a continuar yo con esta pregunta. Aquí atrás, me gustaría saber, usted dice que le hicieron un préstamo familiar, me gustaría saber quién le hizo ese préstamo familiar, de dónde exactamente salió, y también dice usted que lo consideró ético. Echando la vista atrás, ¿considera todos sus movimientos éticos en ese momento? Gracias. Sí, claro, considero que la venta de un piso que no te puedes pagar al precio al que te obligan a venderlo es sencillamente lo que tienes que hacer. Es decir, no es que sea es que es lo que tienes que hacer. Es que no puedes hacer otra cosa. Cuando tú tienes un precio fijado de compra y un precio fijado de venta, tú compras y vendes al precio que te fijan y ya está. Y el origen del dinero, que supongo que es a lo que alguno quiere llegar buscando, bueno, no lo voy a valorar, pues el dinero me lo dejó mi madre, me lo dejó mi padre y me lo dejó mi abuela. Sí, buenas tardes, señor Espinar, aquí al fondo, sí. En directo para La Sexta. Quería hacerle 3 preguntas. Si usted no estaba empadronado en Alcobendas, ¿cómo se entera de esta promoción? Muy directamente le pregunto, discúlpeme, déjeme terminar la pregunta antes de contestar. Quería saber si tiene algo que ver la amistad de su padre con el que fuera alcalde de Alcobendas durante muchos años, con José Caballero, y los dos además compartieron como consejeros, estuvieron juntos en Caja Madrid. Quería saber si tiene algo que ver. Esa sería la primera pregunta. La segunda. ¿Puedo ir una a una, por favor? ¿Puedo ir contestando una a una, por favor? Vale, perfecto. Bueno, a esta primera, hasta donde yo sé, el Ayuntamiento de Alcobendas no tiene nada que ver con estas viviendas. Estas viviendas son viviendas jóvenes de la Comunidad de Madrid, y promovidas por una cooperativa de suelo. O sea, no entiendo la pregunta y no entiendo qué tiene que ver el Ayuntamiento de Alcobendas en esto. Sí, la segunda pregunta que quería hacerle es, en cuanto a la venta, usted ha hecho referencia a que pasados 10 años no se puede realizar la venta de una vivienda de estas características. ¿Qué es lo que argumentó usted a la Comunidad de Madrid para que le dejaran vender esta vivienda? Porque tengo entendido que no es en absoluto nada fácil. Ya la última pregunta... Le respondo a esta. Sí. Le respondo a esta. Efectivamente no es nada fácil que la Comunidad de Madrid autorice la venta de una vivienda pública. Uno tiene que justificar por qué la vende. Uno solo puede vender pasados 10 años de la compra. Lo que yo hice ante la Comunidad de Madrid fue demostrar que no tenía ingresos y que necesitaba vender la vivienda. Y la Comunidad de Madrid me autorizó a vender la vivienda exactamente en las condiciones en las que la vendí. Exactamente en las condiciones en las que la vendí, que eran las condiciones para todo el mundo. Es decir, estoy convencido de que hay más gente en promociones similares a esta que tuvo que hacer lo mismo, vender la vivienda porque no tenía dinero para pagarla, y las condiciones que establecía la Comunidad de Madrid eran estas. Yo tenía unos ingresos, tampoco tengo las nóminas de entonces, pero yo tenía unos ingresos en ese momento con una beca de colaboración, se llama, en una universidad, de 480 euros al mes. Por tanto, cuando le dije a la Comunidad de Madrid, pues miren ustedes, yo tengo una beca de colaboración que dura un año más otro, luego tuve otra beca de investigación en la que ganaba algo más, pero en ese momento yo tenía esos ingresos, y cuando demostré los ingresos que tenía y la situación de precariedad que tenía, pues la Comunidad de Madrid me autorizó a vender la vivienda al precio que fija la Comunidad de Madrid. Bueno, ya la última pregunta, pero antes, por aclararle en torno a la respuesta a su primera pregunta, justificarle por qué se la hacía, porque la cooperativa era Vintra, de Comisiones Obreras, con una estrecha relación con Caja Madrid, por eso le hacía en concreto esa pregunta. Desconozco por completo la relación
Desconozco por completo la relación de la cooperativa con Caja Madrid. La desconozco por completo. De acuerdo, y ya la De última... todas formas, sí le diré que, digamos, yo no pago el piso entero, como todo el mundo, si esto es. Yo lo que hago es una operación de subrogación en una hipoteca. Es decir, que la cooperativa de suelo contrae una hipoteca y yo me subrogo a esa hipoteca después como comprador de la vivienda y le paso también la hipoteca para que se subrogue a los siguientes compradores. Y esa hipoteca era del BBVA. Esa hipoteca era del BBVA, si le sirve de algo. Sí, que decía usted también que esto no tenía nada que ver con Alcobendas. ¿El suelo no es cedido por el Ayuntamiento de Alcobendas? Supongo, pero para una promoción gestionada por el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid. No sé quién cede el suelo, no sé, digamos, no tengo el rastreo, como usted comprenderá, de quién cede el suelo y quién no lo cede. Es probable que sea una cesión de suelo del Ayuntamiento de Alcobendas, pero ya le digo que esto es Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid, que es la Comunidad de Madrid quien tiene ese programa, que creo que a día de hoy ese programa sigue existiendo y que bueno, pues que el Ayuntamiento de Alcobendas creo que no tiene ningún papel en esta cuestión. Ya la última cuestión, pero el Ayuntamiento no dio a libre arbitrio el 15% de estas viviendas a libre elección, porque un 85% era concurso público. La promotora, entiendo. La promotora. Gracias. Yo quería preguntarle si en algún momento usted solicitó ayudas para comprar esta vivienda, de los varios tipos de ayudas que hay para vivienda y para jóvenes, si las solicitó y qué tipos de ayudas fueran. Le quería preguntar si usted ha informado a la Ejecutiva cuando los compañeros se ponen en contacto con usted sobre esta información, si usted traslada a la Ejecutiva de su partido esta información, si se considera legitimado para seguir siendo el portavoz del Senado, si va a seguir adelante en la candidatura con Madrid y si ya ha informado también a sus socios de candidatura como Miguel Urbán. Gracias. A ver, de una en una, y no me acuerdo de las primeras, Yolanda, si me la puedes repetir. Si solicité algún tipo de ayuda para contraer la vivienda pública. Creo recordar, pero esto no lo puedo asegurar. Creo recordar que sí pedí una ayuda. Pero no lo tendría que confirmar. Creo recordar que sí, que una de las ayudas que había sí que la pedí. Creo que no recibí ninguna ayuda. Creo que solicité una y que no recibí ninguna. Pero lo tendría que mirar. Y sobre el resto, sí, cuando yo recibo el aviso de que esta noticia, digamos, en lo noticioso que tenga, que bueno, parece que tiene bastante porque están aquí un montón de periodistas, pero sí, cuando me dicen que esta noticia puede salir, informo a la Ejecutiva, claro. Pues que entienden que las explicaciones... Es una buena pregunta para ellos, en todo caso, pero creo que entienden que las explicaciones que les doy en ese momento son suficientes, que una venta de una vivienda cuando uno no se la puede pagar, pues no constituye ningún problema. Y sobre si me considero legitimado para seguir siendo portavoz de Podemos en el Senado, pues sí. Y sobre si me voy a presentar a secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, lo anuncié el fin de semana pasado y yo creo que uno debe hacer las cosas en las que cree, que uno debe ser coherente siempre y debe ser coherente con su conciencia, que cuando uno cree que en este país hay determinados intereses que están intentando intervenir formaciones políticas, lo que tiene que hacer es dar la cara, dar absolutamente todas las explicaciones a la ciudadanía y no permitir bajo ningún concepto que ningún interés que no sea el de los inscritos de Podemos se inmiscuya en un proceso de elecciones primarias. Sí. Bueno, yo lo notifiqué a la Ejecutiva por el cauce habitual que tengo para hablar con la Ejecutiva, Yolanda. Yo creo que tampoco esa explicación...
Pero vamos, si lo quieres saber, hable con Pablo, si quieres. ¿Y con su socio, de candidatura, Miguel Urbán, de Movimiento Anticapitalista, habló también? He hablado esta mañana. ¿Qué le ha dicho? Que es una buena pregunta para él, pero que tengo su apoyo. Buenas tardes, señor Espinar. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas con respecto a una información que se da dentro de esta noticia. Se comenta que un 15% de las viviendas entre las que se encontraba la suya fueron adjudicadas discrecionalmente por parte de la cooperativa de Vitra. A mí me gustaría conocer cuál fue el criterio para entregar estas viviendas discrecionalmente y no por el cauce por el que fueron el 85% restante de los pisos. ¿Cuál fue lo que usted tuvo que alegar? Si tuvo que alegar algo, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, le quería preguntar si usted considera, bueno, ha comentado que solo tenía unos ingresos de 480 euros al mes, pero que recibió un préstamo. Tuve ingresos como he tenido durante toda mi vida, tuve ingresos muy oscilantes. Es decir, creo que esto tampoco se le escapa a nadie, que pertenezco a una generación en la que los ingresos y los salarios y los sueldos que uno percibe dependen del trabajo que tienes en ese momento. Yo en los últimos años he tenido algunas becas de colaboración en universidad, se llaman así, que son de unos 400 euros al mes. He tenido alguna beca de investigación en la universidad en las que se gana entre 1.000 y 1.200 euros al mes en concepto de beca. He trabajado de teleoperador por 550 euros al mes, he trabajado de camarero cobrando la hora en fin de semana y en fin, quiero decir, pues he tenido ingresos oscilantes en todo ese tiempo. Lo determinante, en el momento en el que yo decido que no me puedo hacer cargo de esa vivienda, es que no me puedo hacer cargo de la vivienda. Es que no tengo dinero para pagármela, es que tengo una situación de precariedad que no me permite meterme en una hipoteca. Creo que esto es una cosa que la entiende absolutamente todo el mundo y que además es una compra y una venta que son completamente limpias, que compro y vendo al precio que me dice la Comunidad de Madrid. Es que no hay más. De hecho, vamos, no sé. Le decía que no le preguntaba tanto por eso como por lo que le comentaba al principio. ¿Cuál es el criterio que siguió la cooperativa para elegir discrecionalmente su nombre? En primer lugar, si usted tuvo que alegar algo. Y en segundo lugar, lo que comentaba usted, ¿no? Que efectivamente no tenía ingresos en el momento, no tenía los suficientes ingresos como para hacerse cargo de la vivienda, pero que recibió un préstamo familiar bastante cuantioso. Yo no sé si los ingresos del pagador real, por decirlo de alguna manera, que fue su familia, por decirlo de alguna forma, eran inferiores al límite que había impuesto Vitra, en este caso la cooperativa. ¿Cómo? Si los ingresos de mi familia... No, vamos a ver. No. Ahí hay... No, el pagador real soy yo. El pagador real soy yo. Ahí no hay... Como el pagador real soy yo. Y además, la prueba de que soy el pagador real es que cuando vendo, devuelvo hasta el último euro. Ahora, ahí hay dos formas de pagar la entrada de un piso. Uno tiene el dinero y la paga, o uno no tiene el dinero y se lo pide a su familia. Pues eso hice. Pero ¿cuál es el problema ético en que un chaval... ¿Cuál es el problema ético? O sea, no, pero me gustaría... Esto sí me gustaría. ¿Cuál es el problema ético en que un chaval le pida 60.000 euros? Son 60.000 euros. Es una cantidad de dinero que es cuantiosa, pero digamos que 60.000 euros en la compra o en la venta de un piso, pues hombre, yo creo que todo el mundo sabe que no es una cantidad escandalosa. Estamos hablando de un piso de 60 metros cuadrados en el barrio de Fuentelucha de Alcobendas, ¿eh? No estamos hablando de La Moraleja, estamos hablando de un piso de 60 metros cuadrados en un barrio humilde de Alcobendas, en el que buena parte de la vivienda que se construye es vivienda de estas características, vivienda joven y vivienda protegida, y estamos hablando de que mi familia, y esto es, digamos, uno ya se tiene que meter en estas cosas porque las cosas son así, bueno, pues uno se mete en estas cosas, mi familia, o sea, mi abuela con sus ahorros, mi madre, que por cierto está divorciada de mi padre desde que yo tengo 5 años, con sus ahorros y con su trabajo, y mi padre con sus ahorros y su trabajo, en un momento en el que pues uno no tenía la información que tiene ahora, y eso también es importante, me prestan una cantidad de dinero
para hacerle frente a esto. Y ya digo, son en torno a 60.000 euros. No he dicho la cantidad exacta porque es muy difícil recuperar todos los recibos. Es decir, yo tengo carpetas con recibos, tengo carpetas con la información, tengo las escrituras, pero es difícil recuperar absolutamente toda la información sobre esta cuestión. Ahora, bueno, pues me parece que 60.000 euros no es una cantidad de dinero, digamos, absolutamente escandalosa, y me parece que son muchos chavales en este país los que le han pedido una cantidad de dinero similar a sus padres y a su familia y a sus abuelos en un momento en el que han dicho, oye, mira, voy a ver si me puedo meter en un piso e irme a vivir a ese piso. También es importante decir una cosa, yo a día de hoy vivo de alquiler. Yo no vendí eso para comprarme un piso mejor, no vendí eso para mejorar mis condiciones de vida, yo lo vendí porque no tenía dinero para pagarlo. Lo vendí porque no tenía dinero para pagarlo, porque tenía una situación de precariedad y no tenía dinero para pagarlo. Entonces, cuando uno lee, ¿no? Y en esto la verdad es que hay bastantes compañeros con los que he hablado, ¿no? He hablado sobre estos temas y he hablado con Juan Carlos cuando lo suyo, con Íñigo cuando su beca, cuando uno se ve en las portadas de los periódicos, se lucró con una vivienda protegida. Hombre, cuando uno ve ese tipo de titulares y conoce la realidad, uno experimenta la sensación de que hay dos esferas que están completamente disociadas. Que por un lado está la realidad de lo que pasó y de lo que tú viviste cuando te viste jodido porque no te podías hacer cargo del pago de un piso, y por otro lado están los titulares de prensa queriendo influir en un proceso de primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid. Hola, buenas tardes. Hola, Héctor. Hay una pregunta que ha rondado y que creo que todavía no he terminado de responder del todo, y es ¿cómo se enteró usted de que esta promoción está disponible? Ah, sí, perdón, es verdad. Bueno, pues yo me inscribo en el programa de vivienda joven de la Comunidad de Madrid. O sea, no me inscribo en esta promoción. Uno no se inscribe en una promoción. Yo me inscribo en el programa de vivienda joven de la Comunidad de Madrid. Además, para decir más y para dar más información, en ese momento había rumores de que la vivienda joven de la Comunidad de Madrid se iba a sustanciar en aquello que se llamó la Operación Campamento. Porque yo era de Madrid y soy de Madrid y me interesaba más vivir en Madrid que fuera. Y era cuando se iba a hacer la Operación Campamento. Y yo sí recuerdo que en ese momento digo, hostia, pues esto está bien, porque van a ser viviendas jóvenes, van a ser viviendas baratas, a ver si me echan una mano, los plazos coinciden con que yo voy a acabar la carrera, y uno tiene, cuando está estudiando la carrera, claro, los tiempos han cambiado de 10 años aquí, pero en 2006 o 2007, cuando yo me inscribo en este programa, cuando uno está estudiando la carrera, lo que entiende es que cuando acabe la carrera va a tener un curro que le va a permitir pues pagarse una hipoteca o pagarse un alquiler. Luego las circunstancias fueron las que fueron, y yo creo que las circunstancias de este país fueron las que fueron y las conoce todo el mundo. Pero bueno, pues yo pensaba que esto de la vivienda joven de la Comunidad de Madrid y tal me podía ir bien. Entonces yo me inscribo en el programa de vivienda joven de la Comunidad de Madrid. Tú no te inscribes, cualquiera que lo haya hecho lo sabe. Tú vas a una oficina, que yo creo que está por 4 Caminos, y te apuntas al programa de vivienda joven de la Comunidad de Madrid, y después entro en el cupo, efectivamente, del 15% de la cooperativa de suelo. Pero ahí no hay ninguna institución pública, digamos, es la cooperativa de suelo la que te da el cupo del 15% inscrito en la vivienda joven de la Comunidad de Madrid. Es decir, tú no vas, cuando tú te inscribes a pedir una vivienda joven, no sé cómo es ahora, sé cómo era entonces, tú no vas a por una casa, eso no es idealista, tú no vas a por una casa, tú te inscribes y entonces tienes la posibilidad de acceder a unas u otras o a ninguna, en función de los criterios, porque hay algunos criterios que sí son de mayor protección, pero el grueso eran por sorteo en esa época. Es decir, se sorteaba entre menores de 35 años. Vale. Decía antes que la información no sale de su declaración de bienes. No. ¿De dónde cree que viene esa información? Esa información, vamos a ver, Aitor, esa información puede salir de un montón de sitios. Digamos que la información de una compraventa de vivienda puede salir del registro de la propiedad, puede salir del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid, puede salir de la propia cooperativa de suelo de
de Comisiones Obreras que lo promovió. Puede salir de un montón de sitios. No tengo la menor idea de dónde sale la información y eso supongo que tiene que ver con el trabajo periodístico de tus compañeros que han investigado y que han obtenido una información que, por otro lado, ya digo, es que no es ningún secreto, es que es una información que es pública. Cuando uno compra una vivienda y la vende, eso aparece en el registro de la propiedad y no es ningún secreto. Yo lo único que digo es que es imposible que eso salga de una declaración de bienes cuando ese bien ya no es mío. Desde hace 4 años. Es decir, en tu declaración de bienes aparecen los bienes que tú tienes. Lo que no aparecen son los bienes que tenías. Por tanto, de la declaración de bienes es absolutamente imposible que salga. No es posible que de una investigación rutinaria, mirando las declaraciones de bienes de los cargos públicos de Podemos, alguien deduzca que yo tenía un piso que vendí en 2011. Esa información sale de otro sitio, pero en todo caso yo no tengo ningún problema con que esa información salga, no tengo ningún problema con que me pregunten por esa información y digamos que luego tengo diferencias con el tratamiento de la información en el que no me reconozco y en el que me siento agredido. Hola, buenas tardes. Quería hacerle 2 preguntas relacionadas con algo que no he entendido muy bien. En primer lugar, ha dicho que no podía pagarse ese piso, eso es algo que uno sabe con cierta antelación. Entonces, ¿no existía ninguna posibilidad de renunciar a ese piso antes de venderlo para que otra persona pudiera aprovecharlo? Es que es muy buena pregunta. Vamos a ver. Depende del promotor de la vivienda. Si el promotor de la vivienda es un promotor privado que después la vende, tú renuncias y pasa al siguiente, en la vivienda pública. Cuando tú eres un cooperativista de suelo, que llevas haciendo aportaciones desde 3 años antes, la única opción que te queda es esperar a las escrituras y vender. Y ahí hay una diferencia fundamental. No es lo mismo que el promotor de suelo sea no sé qué constructora que construye, o sea, que promueve el suelo y construye el edificio y te lo vende después al precio de la Comunidad de Madrid, sacando el beneficio que sea y tal, pero a ese precio, que tú seas parte de una cooperativa de suelo. Ser parte de una cooperativa de suelo significa fundamentalmente que la vivienda se construye con los anticipos que tú vas poniendo y los otros propietarios, ¿no? Entonces, cuando tú llegas al momento de la entrega de llaves, tú ya has aportado una cantidad de dinero, pues la que tengas que haber aportado, tú ya has aportado una cantidad de dinero para la construcción de ese piso. Entonces la opción que te queda es la venta. En todo caso, recalcar, para vender esa vivienda yo tuve que pedirle permiso a la Comunidad de Madrid y, como ha señalado antes un compañero tuyo, esos permisos no se obtienen fácil. Tú tienes que demostrar que necesitas vender esa vivienda y que no puedes hacer frente al pago de esa vivienda para que te den el permiso. Bueno, pues a mí me lo dieron y lo vendí en las condiciones en las que me dijeron. Es decir, creo que por ahí no hay mucha opción a intentar buscar 3 pies al gato. Hice lo que podía hacer en una circunstancia, ya digo, que no sé cómo se recoge y cómo se refleja en un titular de prensa, pero que personalmente es una circunstancia jodida, porque significa que fastidiada, perdón por la palabrota, pero, joder, significa que tu proyecto de vida pues no lo puedes desarrollar. Que tú tenías la idea de, venga, a ver, acabo la carrera y me meto en un piso y tal, y te ves que acabas la carrera y que no te puedes meter en un piso porque la situación es la que hay y la mejor de las opciones que tienes por delante es ganar 1.000 euros al mes. Yo te oigo sin micro. Perdona, lo otro que quería precisar era que ha dicho que usted estaba dentro de ese 15% por el que le tocó este piso y no he entendido muy bien qué características, qué circunstancias hay que cumplir para que le den ese piso y entrar en ese 15%. No, que entres en el 15% que designa la cooperativa de suelo y que te hayas inscrito a pedir vivienda pública en la Comunidad de Madrid. Esas son las características que hay que tener. Si es que la vivienda joven de la Comunidad de Madrid, esto hay que recalcarlo, yo creo que cualquiera lo sabe, o sea que cualquiera, y si no lo sabe, bueno, pues cualquiera que se siente a escribir sobre vivienda pública tiene que saberlo. Cualquiera que se acerque hay varios tipos de vivienda pública en nuestro país, hay varios tipos. Hay tipos de vivienda pública que están muy protegidos y tipos de vivienda pública que están menos protegidos. El programa de vivienda joven de la Comunidad de Madrid es uno de los menos protegidos, es uno de los que menos ayudas recibe, es uno de los que menos tasado tiene el precio, hay precios mucho más bajos en otros tipos de protección y es uno de los más laxos en las condiciones para acceder a esa vivienda. Basta con tener menos de 35 años. Las precisiones, ahora la pregunta, lo que quería saber es que ha dicho que
es que no había entendido bien. Ha dicho que si tuviera la información que ahora tiene sobre el préstamo que le hizo su padre, sobre los ahorros y el trabajo, o eso he creído entender, que las circunstancias serían diferentes. No sé si lo que está queriendo decirnos es que si supiera de dónde venía ese dinero no lo habría aceptado. No sé si le he entendido muy bien. No voy a valorar eso. No voy a valorar eso. Sí, que bastante uno por delante, lo voy a cerrar porque tenemos como para un buen rato todavía. Los que me habéis pedido estáis, pero que no voy a tomar más. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Para zanjar esa duda, en 2007, cuando decide comprar esa vivienda, lo hace, digamos, por voluntad propia. ¿Es su deseo comprar una vivienda o es una sugerencia, digamos, su familia, que de vez en cuando las familias Hombre, pasan pues estas cosas? Maneto, estas cosas cuando, digamos, vamos, me parece que es de cajón. Vale. Claro que es mi voluntad, claro que es mi voluntad, claro que es mi deseo y claro que lo hablas con tu familia. O sea, cuando te metes en la compra, o sea, para un chaval meterte en la compra de un piso es una cosa, pero no con 20 años. Y ahora que tengo 30, si me metiera en la compra de un piso, claro que lo hablaría con mi familia. Quiero decir, estas cosas, hombre, yo creo que, o sea, de verdad, yo entiendo que, bueno, pues yo entiendo que estoy aquí, que tengo que dar explicaciones, pero me parece que hay algunas cosas que, joder, de verdad, ¿eh? O sea, claro, pues claro que lo hablas con tu familia y claro que cuando te metes en la compra de un piso y les tienes que pedir dinero, hablas con ellos y es una decisión que la comentas en la comida del domingo. Joder, pues sí, claro. Gracias. ¿Me prestas el turno de la compañera? Sí, yo quería preguntar. Ha insinuado varias veces que hay un interés en interferir en las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid. ¿Quién tiene interés en desprestigiar a Ramón Espinar? No insinúo nada. Lo que digo es que no insinúo nada, lo digo claramente. Lo digo claramente. Si un medio de comunicación tiene esta información hace semanas y aprovecha para presentarla 2 días después de que yo presente mi candidatura a secretario general de la Comunidad de Madrid, yo creo que es muy fácil unir los puntos. Creo que es muy fácil llegar a la conclusión de que esa información ha estado en el congelador hasta que yo diera este paso. Creo que eso es así. Creo que eso es así, que lo entiende todo el mundo y yo lo vivo así, ¿eh? O sea, yo vivo esto como una dación de explicaciones. Quiero decir que yo voy a dar la cara y voy a dar explicaciones siempre, porque lo he hecho siempre. Voy a poner la cara y voy a dar las explicaciones que me pidan siempre, pero yo no voy a comulgar con ruedas de molino. Esta información está hoy en los medios de comunicación porque quien ha sacado la información no quiere que yo sea secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y quien ha sacado la información es el Grupo Prisa. Entiendo que tú estás hablando de un ataque personal, no un ataque al partido. No, yo creo que cuando hay una injerencia en la vida orgánica de una formación política, y lo hemos visto con el Partido Socialista en fechas muy recientes, el ataque es a la formación política, porque yo no creo que haya ningún compañero ni ninguna compañera en Podemos que con esto hoy no esté pensando lo que estoy pensando yo. De hecho, he recibido calor y llamadas de compañeros y compañeras que van a competir conmigo por la Secretaría General en Podemos en la Comunidad de Madrid. Creo que la lectura de que hay una injerencia en ese proceso es una lectura ampliamente compartida. No solo en Podemos, en Twitter ahora mismo. No solo en Podemos, en Twitter ahora mismo esa lectura está presente, claro. Claro, estaría bueno. Lo que no puede ser es que se tome a la gente por tonta y que parezca que hay determinadas informaciones que están congeladas durante semanas por cuestiones azarosas. Esta información, quien la tenía, y cuando me preguntó, yo lo que contesté fue: si tienes la información, públicala. Si tienes la información, públicala. Es decir, yo no me puedo meter en qué publica o qué no publica un medio, ni lo voy a hacer en mi vida. Si tienes una información y consideras que es una noticia, públicala. Creo que además con gran éxito por la convocatoria de prensa que estoy viendo delante, ¿no? Pero creo que todo el mundo ahora mismo tiene claro que hay noticias de prensa y hay campañas de prensa. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Varias cuestiones de prisa. Sobre esto último del calor que ha recibido, está hablando de injerencia en un proceso interno para ir en contra de su candidatura. Evidentemente, si se va en contra de usted, se está yendo a favor de otra candidatura. No, ahí hay un matiz. Si ha hablado, creo que lo deslizaba, que había intercambiado algún mensaje con alguna de las personas de la otra
candidatura porque, bueno, a la espera de ese matiz, si se va en contra Sí, de he usted, recibido, se está favoreciendo a la otra candidatura. He recibido mensajes de apoyo de Rita, sí, y me ha preguntado que cómo veía esto y que qué hacíamos. Digamos que cuando suceden estas cosas, conviene que bueno, pues que entre compañeros haya un cierto arrope, y lo hay. Pero lo que digo no es que haya, lo que digo no es que haya una parte de Podemos que me quiera mal. Lo que digo es que hay una parte del poder económico de este país que me quiere mal. Sobre la cuestión económica, muy rápido, Jesús, el préstamo que le hicieron diversos miembros de su familia fue en una sola ocasión, una cantidad, fue a plazos. Quiero saber si usted declaró ese dinero. Y sobre lo que hizo con la plusvalía, había un momento que ha dicho que usted, con la plusvalía que usted cifraba en unos 20.000 euros, usted lo devolvió a su familia, pero antes había dicho que pagó la matrícula de un máster y se compró un ordenador. Si me puedes aclarar ese extremo. Sí, yo vendí el piso, devolví el préstamo a mis familiares y como obtuve una plusvalía me quedó un dinero, sí. Y me compré un ordenador portátil mejor que el que lo tenía hecho una pena, y me pagué la matrícula del máster, sí. Así fue. Buenos días, aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería analizar con usted, porque usted ha insistido en que no es vivienda de protección oficial, pero... No, sí es vivienda de protección oficial. Es vivienda lo que no protección es VPO, oficial. O sea, es vivienda protegida, pero hay distintos tipos de protección en la Comunidad de Madrid. Esto es importante, es vivienda protegida, es una vivienda que, aunque usted ha dicho exactamente que está menos protegida, es una vivienda joven a la que evidentemente pueden acceder las personas en circunstancias más desfavorecidas, menores de 35... Menores de 35. Es que hay distintos tipos. Esto hay que sabérselo. Vale, pero esto nos hay que quedamos en sabérselo menores para de 35. Perdón, pero para hacer una noticia sobre vivienda pública conviene saber cuáles son los regímenes de vivienda pública en la Comunidad de Madrid, creo, ¿no? Yo me los sé, por cierto, no por la compra de la vivienda, me los sé porque he llevado asuntos de vivienda protegida en la Asamblea de Madrid. Y mira, pues cuando uno se estudia la venta de vivienda pública a fondos buitre, termina por aprenderse una cosa que le ayuda al final a dar una rueda de prensa sobre un piso que vende. Y precisamente por eso le quería preguntar a usted, porque usted ha sido miembro de una comisión, de la Comisión Anticorrupción. Sí. En diciembre usted dijo literalmente esto: el objetivo final de la promoción de la vivienda pública no es venderla, el objetivo es garantizar el acceso a la vivienda a la ciudadanía que no pueda acceder en el mercado libre. Claro. Entonces yo le pregunto, ¿es coherente lo que usted propuso en diciembre de este año con algo que usted hizo hace unos años? Pero vamos a ver. ¿Me está usted preguntando si tiene algo que ver la vivienda masiva, la venta masiva de vivienda protegida a fondos buitre, con que yo no tuviera dinero para comprarme un piso y tuviera que venderlo en un momento en el que me vi económicamente apurado? Hombre, ¿cuál es el matiz? Hombre, por favor, no es un matiz, es un océano. Vale, no es y un usted, matiz, es se un lo pregunto océano. de otra manera, ¿cree usted que con su decisión, que ha dicho, bueno, pues que no tenía dinero, que se vio en las circunstancias, que podría haber tomado, que es cierto que con 2007, cuando empezó a hacer las aportaciones, esperaba y aspiraba a que tuviera un trabajo que le pudiera garantizar el pago? ¿Cree usted, en cualquier caso, que esas decisiones han perjudicado, y lo comentaba la otra compañera, han perjudicado a otras personas por no poder optar a ese piso? La mía. Ese piso que usted dice, vivienda joven protegida. Mi decisión. Sí. Yo creo que es bueno también saber cómo se vende la vivienda. Le pregunto, ¿cree usted que ha perjudicado a otras personas? Pero me deja que le conteste, por favor. Sí. Es importante, creo que es importante saber cómo se vende esa vivienda. Esa vivienda se vende al precio de módulo de la Comunidad de Madrid. Es decir, esa vivienda se compra a precio protegido y se vende a precio igualmente protegido. Es decir, el comprador de esa vivienda pagó exactamente lo mismo que le hubiera pagado a la Comunidad de Madrid por una vivienda protegida del mismo tipo y del mismo régimen. Pagó exactamente lo mismo. Es decir, no hay absolutamente nada más que pues una operación de compra de una vivienda en un momento en el que, bueno, pues yo hice como proyecto de vida, o hice de mi proyecto de vida, bueno, tenía más proyectos en la vida, pero como parte de mi proyecto de vida, comprarme un piso, y cuando me encontré con que no tenía dinero para comprarme ese piso, lo vendí. Y lo vendí exactamente al precio que marcaba la Comunidad de Madrid. La comparación de un chaval que no tiene dinero y que vende un piso con la venta masiva
de vivienda pública a fondos buitre creo que es insultante, pero insultante. O sea, me duele profundamente. Es que entiendo que, o sea, yo entiendo que en estas ruedas de prensa hay un componente casi deshumanizado, ¿no? Uno tiene que salir, dar las cifras, poner la cara y tal. Esto duele. Esto duele. Y esa comparación duele. Esto hace daño. Esto hace mucho daño. Hacer ese tipo de comparaciones entre un fenómeno que está bordeando la corrupción, de venta a fondos buitre de vivienda pública para gente que lo necesita, con la compraventa de una vivienda pública en perfectas condiciones legales y en perfectas condiciones éticas, sencillamente porque uno no tiene dinero para pagársela, hombre, por favor. Hombre, por favor. Hola, buenas tardes. Sí. Yo le voy a insistir un poquito más en la pregunta que le ha hecho mi compañero sobre los intereses a los que ha acusado directamente de no querer verlo como secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿por qué cree que se sucede eso en el caso de ser así? Y también quería preguntarle por una afirmación que ha hecho su compañera Irene Montero en el que decía que hay un Podemos que les preocupa. Entonces, un poco una valoración, no sé si es que hay otro Podemos que no le preocupa, otras candidaturas que están implicadas en estas afirmaciones que usted está haciendo. Que hay grupos económicos en este país a los que con Podemos les ha entrado un ataque de nervios, creo que no es un secreto. Y creo que no lo digo yo, creo que lo dice, por ejemplo, Pedro Sánchez. En su entrevista con Jordi Évole lo dejó meridiano. Creo que no es un planteamiento mío, creo que es un planteamiento que dejó meridiano, por ejemplo, Pedro Sánchez en la entrevista con Jordi Évole el otro día. Pero no voy a, quiero decir, con todo el cariño y con todo el respeto, pero la pregunta esa ya la he respondido, ya está, sí. Yo creo que hay una injerencia en una campaña de primarias de Podemos, creo que la hay. Creo que hay una noticia construida a partir de unos mimbres muy poco sólidos, creo que además las cantidades que se presentan en la noticia son mentira, es decir, no es así. No es así, no son esas las cantidades. Se presenta que yo he obtenido un beneficio de 30.000 euros, pues hombre, son 10.000 euros menos el beneficio que he obtenido. Estas cosas también conviene cuidarlas cuando uno hace un traje a medida, pero no voy a, pero digamos que no voy a insistir en la idea. Yo creo que ya a la pregunta de si esto es una injerencia en la campaña de primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid, he respondido que sí. De hecho, creo que he respondido a todo lo que ustedes me han preguntado. Lo que sí pido es que no tener que contestar la misma pregunta 5 o 6 veces, por favor. A mí me queda una duda. Tengo entendido que la Comunidad de Madrid lo que fija es un precio máximo para vender una vivienda pública, pero no fija un precio mínimo. Claro. La pregunta es, ¿podría usted haber vendido esta vivienda por un precio inferior y no generar esa plusvalía? Hombre, yo vendía el precio que me dejaba la Comunidad de Madrid. Pero sí. ¿Podría haber vendido a un precio inferior? No, ni lo sé, ni lo sé. Entiendo que sí. No lo sé. No sé si yo puedo. No sé si yo puedo, fíjate. Creo que la comunidad puede... que la comunidad puede alterar los precios a la baja. No sé si un vendedor puede alterar el precio del módulo. No lo sé. Te digo que no. Eso no me lo sé. Sé que la comunidad sí lo puede hacer, pero no sé ni siquiera si el vendedor lo puede hacer. Bueno, pues yo lo vendía al precio que me dejaba la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Vamos a hacer una hora de comparecencia. Gracias.